Buenas tardes, voy a hacer la exposición de la asignatura Botánica Sistemática. Aristóteles se considera como uno de los primeros biólogos que fue el que sistematizó el reino vegetal, dividiendo a las dos plantas en dos grandes grupos, que son las plantas con flores y plantas sin flores. Estudió y describió más de 500 especies. Escribió sobre embriogénesis, anatomía y botánica y zoología. Propuso un conjunto fijo de tipo natural, especies que se reproducen en una forma fiel según su clase. Que las especies forman una escala que proceden desde los más simples hasta los más complejas. Describió sobre la estructura y costumbre de los animales con su libro Historia Animalium. Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas, basada en sus propiedades médicas. Aristóteles basó su sistema de clasificación en dos categorías: forma y materia. Él creía que los objetos eran vivos o no vivos. Los objetos no vivientes consistían en materia contra los objetos vivientes. Representaban la materia y la forma. Aristóteles, filósofo y científico, estableció la primera taxonomía en el siglo IV a.C. Dentro de los seres vivos se reconocía solo dos reinos, vegetal y animal. Aristóteles observó la naturaleza y dio la primera clasificación de los seres vivientes. Clasificó a las plantas y animales por su aspecto externo. Las plantas eran con flores o sin flores, y los animales tenían sangre roja. Eran vivíparas y ovíparas. Él creía que las plantas obtenían eran vivos o no vivos, y también comenzó a clasificar los organismos vivos en un sistema jerárquico, basado en creencia de que las formas de un ser vivo constituían en esencia. Y para poder tener una esencia, un ser vivo debía de tener un alma. Teofrasto de Eroso, que fue un filósofo y botánico, que es aquel que clasificó las plantas de una forma sistemática, basándose en sus propiedades médicas. Debido al trabajo realizado, es considerado como el padre de la botánica. Su libro más reconocido es La Historia de las Plantas, en la cual describe sobre los orígenes y características que presentan las plantas, y también presenta una interesante organización de su repertorio botánico. El libro trata sobre la clasificación de las plantas por su forma de producción, su distribución, su hábitat de crecimiento y de acuerdo a sus aplicaciones prácticas, tales como la alimentación y medicinales. Nos habla sobre las clasificaciones de los árboles, su tipo, su distribución y su utilidad práctica. Inspirada en la medicina egipcia, la medicina en antigua Grecia se considera que se remonta a la época homérica. Historia Plantarum
donde hizo la primera clasificación sistemática de las plantas. Debido a todo este trabajo sobre las plantas, es a menudo considerado el padre de la botánica. Propuso pues un sistema de clasificación de seres vivos en 3 grandes grupos, tomando como referencia a la característica de tallos, hierbas sin raíces verdaderas ni tallos gruesas y de poca altura, arbusto con raíces verdaderas, varios tallos delgados y de poca altura, árbol con raíces verdaderas, un solo tallo principal y de gran altura. Caus Plinium Secundus, Plinio el Viejo, 27,79 después de Cristo, Naturalis Historia, describió su libro Historia Natural, el cual estudia las características de los árboles que nacen espontáneamente en la tierra y el mar. Estaba asombrado de los árboles frutales en que tomaba en cuenta la producción anual de muchos de ellos. También investigaba sobre los árboles que se iban adaptando a diferentes lugares, por lo cual muchos de ellos también, en ciertas formas, sus características para que de esa forma se pueda adaptar al lugar. Plinio usa la clasificación de la naturaleza de Aristóteles, animal, vegetal y mineral, para recrear un mundo natural en forma literaria. Pedanius, Dios Córdices de Anasarba, siglo I después de Cristo. De materia médica. Fue un médico farmacólogo. Su obra alcanzó una amplia difusión y se convirtió en principal natural de farmacopeo durante toda la Edad Media y el Renacimiento. El texto describe unas 600 plantas medicinales, incluyendo la mandragora, unos 900 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. Debatió acerca del valor medicinal y dietético, derivados animales como la leche y la miel, así como la preparación, las aplicaciones y la posología de productos. Y el valor anestésico de porciones elaboradas a partir del opio. Es considerado como el padre de la cirugía. El Medievo Albucasis y Aumonides, médico, rabino y teólogo judío, el cual describió algunos opúsculos sobre aspectos agrícolas y medicinales de los vegetales. Es considerado como el padre de la cirugía moderna y el mejor cirujano de la Edad Media. Sus contribuciones fueron pioneras en el campo de la cirugía y sus instrumentos, como el forceps, tuvieron un enorme impacto hasta la modernidad, e incluso algunos de sus descubrimientos se siguen aplicando en la
medicina actual. Fue el primer médico en identificar la naturaleza hereditaria de la hemofilia, en describir el embarazo abdominal y las causas de la parálisis. Todas las conquistas alcanzadas en la antigüedad clásica hubieron de ser descubiertas a partir del siglo XII, por perderse o ignorarse buena parte de ella durante la Baja Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, el siglo V, solo tradición considerada en la Iglesia y la labor de contadas personalidades hicieron avanzar muy lentamente el conocimiento de los vegetales. También fue médico y botánico andalusí que emigró a Próximo Oriente. Recopiló el conocimiento de su época sobre usos medicinales de unas 1400 plantas. Alberto Magno, 1200 a 1280, fue una de las figuras representativas de la química y en general. En el caso de la embriología, se ha afirmado que Aristóteles y Alberto son quienes lograron identificar los órganos internos del huevo. Comprobaron que sus descripciones textuales eran incapaces de describir las plantas con suficiente fidelidad como para que pudieran ser reconocidos, pues las mismas plantas recibieron nombres diferentes en los distintos lugares. Y además el lenguaje botánico no estaba desarrollado. De aquí fue finalmente muchos autores renunciaron también a describir las plantas y se contentaron con enumerar todos los nombres que conocían de cada planta, así como las dolencias humanas para los que resultaban beneficiosas. El Renacimiento supuso una revolución en el mundo de las ciencias, pues se emprendió el estudio minucioso del universo, materia y de la naturaleza humana por medio de hipótesis y experimentos. Diversos factores contribuyeron al desarrollo y progreso de la botánica: la invención de la imprenta, la aparición del papel para la elaboración de los herbarios y el desarrollo de los jardines botánicos. La obra Pinax de Art Botanique del sueco Gaspar Bautin en 1500 a 1624 recogía ya unas 6000 especies vegetales que el autor se esforzó por clasificar en vez de emplear un listado alfabético como sus predecesores. Sin embargo, el criterio empleado no fue particularmente innovador. Árboles, arbustos y hierbas. Andrea C. Calpino, en 1519
a 1603. En su De Place Libre y Apples al libros de Plantis explicó que los clasificación de vida está basada en el características objetivos en los rasgos de la planta y no en la utilidad. Su existencia en lograr un sistema natural de clasificación fue limitado. Euryalcus Cordium, 1486 a 1536, describió el Botanologicon 1534 y su hijo Valerius Cordus 1515 a 1544. Fue autor de obras tan importantes como Historias Scriptum, libro en siglo V en 1561, publicados tras su muerte, en los que se describen 502 especies con excelentes ilustraciones. Carolus Claustin, 1525 a 1609. Un eximio botánico y horticultor, fue el autor de Rariorum Plantarum Historia, libro ilustrado con más de 1000 grabados y donde trató de agravar a la especie por sus afinidades. Edad moderna. En el siglo XVII fue el nacimiento de la ciencia moderna, impulsada por las obras de Galileo, Joachim Junglius en 1587 y 1657. Filósofo, matemático y naturalista alemán, fue una de las principales figuras de la ciencia en el siglo XVII. Sus obras taxonómicas en 1662 e Isla Planius, el trabajo más importante de sistemas vegetales en el siglo XVII, fue la Historia Generalista Plantarum. Historia general de las plantas del inglés John Gray en 1627 y en 1705, en el que se basó Carlos Linnaeus, que lo proclamó fundador de las sistemáticas. Gray, luego de un estudio detallado de los embriones de diversas plantas, trazó una clara línea divisoria entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas en la clasificación de las entonces. El periodo linneano. La obra de Rudolf Jacob Cameranium en 1665 a 1721, De Sexo Plantarium Epistola, 1690, tuvo gran trascendencia, ya que puso en evidencia el carácter sexual de las flores, órganos que a partir de entonces adquirían gran importancia para los botánicos como
criterio de clasificación. Al Linneo se le distribuye varias innovaciones centrales en la taxonomía. En primer lugar, la utilización de las nomenclaturas binominales de las especies en conexión con una rigurosa caracterización morfológica de las mismas, conservando la terminología polinomial anterior junto con los nuevos binominal. La primera edición de dicha obra fue tomada en el Congreso de la Botánica de Viena, 1900, como punto de la partida de la nomenclatura botánica actual. Carlos Linneo, 1707 a 1778, fue un naturalista sueco que sentó las bases de la taxonomía moderna. Dividió a los seres vivos en reino animal y vegetal y los clasificó en base a su anatomía y fisiología, concluyendo que aquellos con características similares debían pertenecer al mismo grupo. Creó el sistema binominal para la nomenclatura de especie. El sistema jerárquico de Linneo, sistema natural, y el Linneo distribuyó las plantas con flores, fanerógamas o angiospermas, en 24 clases atendiendo a sus órganos masculinos, es decir, los estambres, teniendo en cuenta su número, si estaba libre o soldado, y su altura modandría en sus estambres, diandría con 2. La época de los sistemas naturales se considera a Ocker como el inventor del microscopio, con el cual observó diferentes tejidos y órganos vegetales. Su trabajo más importante, microgravial, en 1667, contenía una gran cantidad de observaciones realizadas con el microscopio. La más notoria de las cuales ha sido la descripción del tejido, el corcho, el cual pudo observar pequeñas celdas a las que denominó justamente células celdillas. Neuwell-Ocker hizo por lo mismo época la primera observación de organismo microscópico. Marcello Malpighi aplicó el microscopio al estudio de la anatomía de toda clase organismo, su obra Anatomia Plantarum. Los inicios de la filosofía vegetal. Bernal Plasmon, en 1510 a 1590, explicó que las plantas necesitan abono. Afirmaba que las plantas cultivadas tomaban del suelo una determinada cantidad de sales, sin aclarar a qué se refería, cual hablaba de sales y la cual comprendía esa pérdida con el abono proviendo el estiércol o del comienzo de la paja.
Los sistemas naturales de clasificación con el botánico francés Michel Adamson, 1727 a 1806, y su obra Familiares de plantas en 1763 a 1560, se dio comienzo a una serie de investigaciones y propuestas de sistemas naturales de clasificación de plantas basadas en las semejantes morfológicos. Agustín Pirame de Condolio, 1778 a 1841, consideró como característica taxonómica fundamental la complejidad del aparato vegetativo, dividiendo a las plantas en vasculares y celulares. El botánico escocés Roberto Brocker, 1773 a 1858, describidor de núcleo celular, en 1831 señaló en sus obras botánicas fáciles principios las diferencias entre las angiospermas y los gimnospermas, y fue el primero en indicar la falta de envoltura carpelares en esta última. Stempla Leisler y Delcher, 1804-1849, botánico austriaco, estableció en su General Plantarum Secundum Ordines Naturales Disposita, 1836 a 1840, una clasificación en la que las dicotiledóneas fueron agrupados conjuntamente con los coníferas en una sección denominada Agrophyllae. El inicio de los sistemas filogénicos de clasificación. Este proceso empezó con el botánico francés Jean-Baptiste Lamarck, donde estableció las postulaciones de su teoría evolucionista, denominada más tarde como Lamarck. Su modelo evolutivo se basó en tres ejes principales de uso: la generalización espontánea y la detención inmanente aún mayor. Pero sus postulados fueron debatidos más tarde por Charles Darwin. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado a través del tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Las ideas esenciales de su teoría influyen notablemente en la concepción de la clasificación de los vegetales. Aparecen así las clasificaciones filogénicas basadas primordialmente en las relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversidad desde el origen de la vida en la Tierra. Conclusión. Por el trabajo realizado, he aprendido muchos de los científicos como Aristóteles, Teofrasto, que dieron sus conocimientos y que para nosotros los estudiantes
es un saber, adquirir esos conocimientos y recopilar los conocimientos que aún nos faltaba conocer sobre las plantas, las evoluciones que vinieron dando desde el siglo antes de Cristo. Este trabajo investigativo y expositivo ha sido un gran mayor esfuerzo para mí y he adquirido muchos conocimientos de diferentes científicos que han aportado sus conocimientos sobre de las plantas y vegetales, más que todas las clasificaciones de los reinos. Muchas gracias.